¿Qué tal, queridos amigos? Gracias por pasar por nuestro espacio. Esperamos la dirección de Dios en todo lo que vamos a hablar, conforme a la lección de esta semana. Y veo, Gabriel, que está conmigo otra vez. Sí, tercera semana consecutiva, así que bueno, les doy muchas gracias por invitarme a su espacio. La verdad que estoy muy contento porque este tiempo que hemos estado ya haciendo los comentarios de la lección de la escuela sabática, siento que ha sido de gran bendición para mí en primer lugar y yo creo que para cada uno de los que está viéndonos a través de YouTube. Así que nada, puedo agradecerle por todo, ha sido bien bonito. ¿Y qué nos depara esta lección, pues este estudio de esta semana? Bueno, me parece que es la parte más emocionante porque estamos en presencia de concretar, diría, el anhelo de ver que la promesa de Dios está para cumplirse. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos aprender, especialmente nosotros que también estamos esperando que el Señor regrese y poder pasar a la tierra nueva, celestial, la vida eterna. ¿Qué te parece si oramos? Ya. Señor, acompáñanos, danos tu bendición al considerar los pensamientos de la lección de esta semana. Sí, señor. Acompáñanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el espacio bíblico está del capítulo 3.1 al 4.24, terminando prácticamente con lo que fue y es el versículo de memoria. Sí, versículo bien largo, así que yo tengo que pedir las disculpas al caso porque no alcancé ahí a aprendérmelo de memoria con el compromiso que me había hecho. No obstante, ya esperemos que el día sábado, Dios mediante, pueda recitarlo ahí en la iglesia. ¿Usted se lo aprendió o no? Sí, en eso estamos. Y si le puede ahí recitar a nuestros amigos Sí. como... Recuerda que estos dos versículos terminan prácticamente el segmento bíblico en el cual hemos estudiado. Uh-huh. Y son versículos que están allí instalados para también recordar momentos únicos. Así es. Y este versículo dice así: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado. Lo mismo que habría hecho en el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos conozcan la poderosa mano del Señor. Y para ustedes que reverencian el Señor, su Dios, todos los días. ¡Wow! ¿Y dónde lo encontramos? Eso está en el capítulo 4, 23, 24. De Josué, exactamente. Josué, exactamente. Wow, no, me dejó la vara alta. Cada semana que va pasando siento ya la obligación de aprendérmelo de memoria el versículo que venga. Esperemos que la próxima semana sea un versículo un poquito más acotado para poder recitarlo ya de manera lineal. Es bonita esta lección ya que lleva por título Monumentos de Gracia. Sí. Ya estamos en un momento ahí en el lugar en Sittim, ya próximo de cruzar ahí al río Jordán. Así que, ¿qué podemos decir respecto de esos temas? A ver, un par de palabras con respecto a este emocionante momento donde tú sabes que la columna de nube era la que ordenaba cuándo tenían que levantar el campamento y partir, y el arca de Dios guiaba a su nuevo destino. Aquí en Sittim, que es un lugar, conforme a lo que vimos la vez pasada, un lugar con mucho significado, ellos estaban levantando el campamento por orden de Dios para dirigirse nada menos que a la orilla del Jordán. Eso quiere decir que ellos estaban en condiciones de aceptar la segunda oportunidad, como estudiamos la vez pasada. La lección pasada. Uh-huh. Y en forma emocionante, ahora se estaban dirigiendo a concretar, a ver realidad la gran promesa de Dios, que era la tierra prometida. Así es. Anhelada, soñada, en la cual Moisés vio de lo alto, ¿recuerdas? Uh-huh. Y que Josué toma el guante del liderazgo para que él sea quien conduzca al pueblo, a la familia de Dios, para la tierra prometida. Qué emocionante. No, tremendamente. Así que mira, imagínate tú el campamento levantándose, todo el mundo contento, vamos adelante.
Pero habían algunas instrucciones que ellos tenían que tener muy claro, muy claro. Primero, una vez que estuvieron en la orilla del Jordán, Josué les dijo, ustedes tienen que seguir el arca y los sacerdotes. Tienen que seguir, nadie va a cruzar por donde le parece. Claro. Aquí se va a cruzar siguiendo a los sacerdotes. Imagínate, Gabriel, eran más o menos 2 millones de personas o quizá un poquito más. Es una cuestión realmente grande la cantidad de gente. Sí, yo me imagino como foráneo ahí ver una columna de un pueblo atravesar siguiendo un elemento en común, que era el Arca de Dios, impresionante. Así que yo me imagino que diría el espacio de el río tenía que ser bastante ancho. Ahora tenemos una situación como parece difícil, porque justamente el río estaba en una crecida, claro, producto del deshielo, y era el momento en que el río era más ancho y también más profundo. De manera que era como una especie de barrera natural que era imposible hacer pasar a 2 o más millones de personas. No, y podríamos recalcar como el tema de una comparación con lo que hizo el pueblo de Israel 40 años antes cuando atravesó el Mar Rojo. Bueno, estos son los dos eventos que van a quedar como una especie de columnas de recuerdo de la intervención de Dios, impresionante. Pero aquí en estos 3 días a la orilla del río, ellos debían santificarse. Y la frase es que ellos debían santificarse porque Jehová haría mañana maravillas. Así es. Y uno puede comentar las maravillas de Dios, que para el pueblo de Dios eran maravillas, pero para el resto de la población, el resto de los pueblos, eran hechos portentosos que hacía que los pueblos realmente temieran a ese Dios. A mí me parece interesante cómo los cananeos que estaban al otro lado tenían antecedentes de ese Dios. ¿Tú te recuerdas? El mismo cruce del Mar Rojo. Así es. Es un antecedente que estaba en la conciencia de la gente en aquel entonces. Y bueno, ellos habían derrotado además pueblos feroces, máquinas de guerra, en la cual Dios estaba al frente y cada vez que Dios aparecía, los ejércitos no podían, por muy eficaces que dominar el pueblo de Israel. Los mismos acontecimientos de las plagas en Egipto, cómo el Señor destronó a todos los dioses en los cuales Egipto confiaba, y Él hizo claro de que Él era el Dios que vive por los siglos de los siglos, aquel que domina todo lo que existe, el dueño del universo. Entonces, estaba para los pueblos que estaban allí bastante claro. Así que maravilla para el pueblo, pero acciones realmente atemorizantes para el resto de la población. Pero esto ¿cómo se llama? De que ellos debían santificarse, a mí me llama la atención por lo siguiente, que cada vez, yo tengo algunas cosas aquí interesantes con respecto a santificarse. Que cada vez que hay un desafío por delante, ya sea para cumplir una misión, ya sea para cambiar la historia, se ve claramente que hay una preparación. Por ejemplo, Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, él tuvo 40 días en el desierto. Así es. ¿Te acuerdas? Con una consagración plena, con una entrega especial. El Espíritu Santo lo llevó allá. Ahí tuvo que enfrentar, diría, a Satanás. Fue un momento muy especial donde Jesús hizo una preparación para enfrentar su ministerio. Especialmente cuando tuvo que enfrentar la cruz, el Señor pasó por el Getsemaní. Así es. Y eso te indica a ti que cuando hay frente a nosotros un desafío tan importante como un cambio de folio, diríamos, para el pueblo de Dios,
El llamado es a prepararnos, a santificarnos, a revisar mi vida, porque nosotros estamos en la misma condición, Gabriel. Sí, no, de todas maneras, y esto es súper importante porque lo que nosotros estamos leyendo que está en el Antiguo Testamento también tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Bueno, mira, yo tengo aquí 4 pautas de acciones concretas que debían hacer para santificarse. Primero, separarse del pecado y de toda contaminación. Eso implicaba examinar sus vidas, arrepentirse, apartarse de toda práctica contraria a la voluntad de Dios. La santificación comienza con un acto interno de limpieza del corazón. Debían dejar toda idolatría. Y tú ves que ellos lo manifestaban externamente. Claro. Las mujeres sacaron los aros, sacaron todo lo que llevaban encima, que estaba diría, en vinculación con los dioses que existían en aquel momento. Ellos se sacaron esa evidencia de su vestimenta. Debían dejar toda idolatría, por eso, y todo lo que vinculaba a la idolatría. Tenían que dejar todo resentimiento, desobediencia, que son problemas que a nosotros nos afectan bastante. Sí. Era un llamado a revisar sus corazones antes de avanzar. Ellos no podían avanzar con una situación ahí pendiente. Nadie podía cruzar hacia una nueva etapa de victoria si arrastra los pecados del pasado. La purificación interior abre el camino para el obrar sobrenatural de Dios. Oye, esto es súper importante. Y nosotros somos afectados por muchas influencias incorrectas. Sí. Sí, la idolatría, capaz que no existe Baal, no existe Astarot y todos los dioses que habían en aquel entonces, pero hay otros dioses, ¿sí?, que existen y que nos cautivan, como el amor al dinero, como la atracción de los medios de comunicaciones. Las redes sociales. Oye, dime tú, el celular y todos los dispositivos, dime si eso no roba nuestro tiempo. Sí, yo creo que nos maneja totalmente nuestros tiempos y nuestras maneras de actuar también, porque nos vemos reflejados también en lo que implica y lo que dicen las redes sociales que tenemos que hacer. Nos desconcentra totalmente. Así es. La atracción de los medios, de los espectáculos, de la música, de la filosofía atractiva que en este momento existen, filosofía muy, diría, cautivadora, Antropocéntrica. en la cual todo el mundo piensa que hay una fuerza interior que podemos nosotros desarrollar y esa fuerza puede perfectamente ayudarnos en nuestras, qué sé yo, desafíos personales. Oye, son filosofías, ideologías muy atractivas, al punto de que hay muchas filosofías que bloquean todo lo sobrenatural. Incluso hay muchos pensamientos que cuestionan la palabra de Dios. Y esto de que uno podría ser atraído como con el derecho del libre pensamiento, en el sentido de que yo tengo derecho a pensar y a tener mis propias opiniones, y eso está correcto, pero tenemos que tener cuidado porque fíjense que Dios indicó al pueblo cosas tan específicas como, por ejemplo, seguir el arca. Así es. Nadie podía cruzar por ningún lado del río porque capaz que haya sido, mira, por acá me parece que es más conveniente que acá. Y mi pensamiento, mi manera de parecer, me parece a mí que este lado me parece que es más conveniente. Claro. Lo encuentro menos angosto, quizás aquí está menos profundo. Y claro, todos podrían opinar de que hay situaciones en las cuales yo puedo imponer mi pensamiento, pero nosotros tenemos la clara declaración de la palabra de Dios, principios bien claros, que el Señor espera que nosotros sigamos y obedezcamos. Ahí están los 10 mandamientos. Por eso que nosotros necesitamos preparar nuestro corazón, no hacer que el egoísmo domine sobre principios claros, sobre la palabra de Dios. Bueno, no nos vamos a estacionar acá porque si no sería ocupar todo el tiempo. Sin embargo, como la vez pasada, Gabriel, yo tengo todos estos documentos como para poder dejarlo allí en
Ahí abajito en la descripción del video. De hecho, eso le iba a comentar porque ya nosotros la lección pasada pusimos esos documentos para que la gente tenga disposición y pueda complementar lo que significa el estudio de la palabra. Así que hay temas bien importantes. Yo me quedo ahí con lo del cordón rojo de la lección pasada, que no lo sabía. Y de hecho me sirvió bastante para entender algunas cositas. Oye, ¿por qué seguir el arca? Porque la instrucción era clara de seguir el arca. ¿Qué te parece? Sí, yo recuerdo y podría decir que tiene 3 implicancias, porque hay 3 aspectos que son súper importantes, que conlleva el tema de seguir el arca. Empecemos, no sé si lo quiere decir usted o lo vamos viendo. No, dilo tú. Capaz que tú tengas 3 diferentes que las que tengo yo. No, yo me refiero a que el arca contenía los 10 mandamientos, que eso significaba el tema de la obediencia a Dios. También tenía una vasija con maná, que eso, si no me equivoco, era la confianza en el cuidado que Dios tenía por el pueblo de Israel. Ya. Y en definitiva, la tercera era la vara de Aarón. No sé si está... perfecto. No. Perfecto, muy bien. Hice la tarea, estudié. Eso tiene mucha implicancia y tiene mucho significado. Porque, claro, los mandamientos de Dios. ¿Qué significa esto? La ley dentro del arca recordaba que el pacto no era un contrato político, sino una relación moral y espiritual. El mismo Dios que abría el Jordán quería abrir los corazones a su voluntad. Así es. Ahora, la aplicación para nosotros es que nosotros, ¿qué significa seguir el arca de hoy? Seguir el arca hoy es caminar detrás de la palabra viva. No se trata de llegar rápido, sino de llegar recto. La obediencia a los principios de Dios sigue siendo la brújula del pueblo santo. En un mundo sin norte, el creyente que sigue el arca mantiene su rumbo eterno. Amén. Sí, en este momento vuelvo a reiterar, Gabriel, pensamientos de que cada uno debe seguir su parecer, es muy moderno. Sí. Y ese, según mi parecer, ha cuestionado todos los principios que tenemos en la palabra de Dios. Y hay muchos que se atreven, pues, porque la naturaleza humana es atrevida, de cuestionar lo que Dios dice. Así es. Y eso es sumamente grave, porque Dios sabe, tiene toda la información, sabe cómo conducirnos debidamente. ¿Sí? Y cuando nosotros nos apegamos a los mandamientos de Dios con mayor razón. El maná, como tú decías, es confiar plenamente que el Señor va acompañando, va dirigiendo, va sustentando. Así como sustentó a su pueblo en el desierto y cada uno recibió todo lo que necesitaba para su mantenimiento, así el Señor también quiere que nosotros nos acostumbremos a ver al Señor como nuestro sustentador en el día a día. Porque no olvides tú, estimado Gabriel, que el justo por la fe vivirá. Ese va a ser, diría, el principio de vida en el fin de los días. Así es. Y para eso nosotros tenemos que confiar plenamente en la provisión de Dios. Dios proveerá, como dice. Así es. Y lo otro, la vara de Aarón, como tú dijiste, es la confianza que debemos tener del liderazgo ungido de Dios. De respetar a nuestros dirigentes. Sí, la vida que brota bajo la autoridad divina, porque hay una crisis de autoridad muy grande en este momento, ¿no es cierto? Sí. Cuando Jesús apareció y cautivó la atención de muchas personas, dice que esas personas fueron cautivadas porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, indicando de que había en el tiempo, cuando Jesús vino por primera vez, una crisis de autoridad muy grande. Sí. ¿Y dónde estaba esa crisis, Gabriel? En el hecho de que los líderes hablan y no hacen. Y que hay un principio ahí de autoridad muy importante. Y la autoridad de Cristo radicaba en que Él hablaba y hacía. O sea, había una consecuencia en sus enseñanzas. Ese es el tipo de liderazgo que realmente se necesita en el tiempo del fin. O sea, Josué simboliza el tipo de liderazgo que es capaz de hacer pasar al pueblo de Dios a la tierra prometida.
Porque eso es lo que hizo Josué. Así es. Entonces, la responsabilidad nuestra como líderes es inspirar a la iglesia, inspirar a los hermanos, para que ellos se apeguen a los mandamientos de Dios, a Dios, aquel que sustenta, y aquel líder que inspira, que lleva, que hace que los demás nazca la necesidad de seguir a Dios, para que de esa forma podamos estar listos para pasar a la tierra prometida, que es nuestra patria celestial. Así es. Amén. Así que el liderazgo es muy importante, y también es un documento que yo voy Un material a poner ahí a disposición ahí de quienes nos ven. Ahí para ver ahí en la descripción va a estar el link para que lo puedan descargar. Ya pues, estimado Gabriel, ¿qué pasó cuando el pueblo fue pasando? Los sacerdotes con el arca tenían que colocar su pie en el agua. Y ahí se abría el agua, y tiene que ser impresionante eso. Sí, bueno, para mí es bien espectacular leerlo y entender, porque aquí nosotros tenemos que recordar que el pueblo de Israel que estaba pasando en ese momento no era el mismo que había pasado el Mar Rojo, había cruzado el Mar Rojo. Entonces también tiene que ser algo súper impresionante para ellos, porque de lo que habían escuchado de sus padres, de sus abuelos, como Dios hizo misericordia con el pueblo de Israel, de sacarlos de Egipto, de abrir el mar y de cruzar en seco, ahora lo estaban viendo ahí mismo con el río Jordán. Sí, tiene que ser pero impresionante. Sí, exactamente. O sea, ellos estaban ahora verificando en la práctica de lo que habían escuchado de aquel cruce del Mar Rojo, que para muchos que a lo mejor pensaban, oye, pero ¿realmente eso ocurrió? No, parece realmente como una fábula, una fantasía, claro. ¿Cómo va a ser eso? Pero ahora lo estaban mirando cómo el agua se detuvo allá. Así es. Y acá el agua siguió corriendo. Entonces, mientras ellos pasaban, yo me imagino que iban mirando alrededor. Miraban ahí la roca, estaban ahí en la tierra. Ha sido algo impresionante. Y eso también llevado a uno de los aspectos que también toca la lección acerca de las maravillas de Dios. Porque esto claramente se puede conformar como una maravilla de Dios. Oye, eso quiere decir que ellos hicieron bien el trabajo, o sea, siguieron las instrucciones, que ellos tenían que santificarse, lavarse, no solamente por fuera, sino por dentro. Yo creo que personas y familias que estaban enojadas tuvieron que reconciliarse, y el hecho de que ellos iban pasando quiere decir que ellos hicieron el trabajo. Así es. O sea, ellos estaban aprendiendo las lecciones, pues sus antepasados, ellos fallaron en todas estas cosas. Y ahora ellos estaban disfrutando qué significa obedecer a Dios. Y estaban experimentando que las promesas de Dios se estaban concretando. Así es. Ahí en ese momento. Ya. ¿Te acuerdas tú cuál era la instrucción con respecto a algo que tenían que hacer ellos en el río, en ese cruce? Sí, tenían que tomar piedras para formar un monumento. ¿Te acuerdas que Josué instruyó que se eligiera una persona por cada tribu? Por cada tribu de Israel. Eran 12 personas que se encargaron de sacar las piedras. Por consiguiente, 12 piedras. 12 piedras del fondo del río, que en ese momento estaba en seco, y para poder hacer un monumento, y yo diría que era un monumento recordatorio, ¿no es cierto? Un memorial. Un memorial, exactamente. Ahora, dime tú, ¿y será importante eso, no? De todas maneras, porque eso también es un recordatorio no tan solo para el pueblo de Israel, sino que para los foráneos, los que estaban ahí, recordar la proeza que hizo Dios en ese momento de que ayudó al pueblo de Israel a cruzar el Jordán. Entonces yo siento que eso es importantísimo. Oye, nosotros tenemos una mente muy frágil, te digo. Por eso yo estoy de alguna manera ayudando, no es que sea la única, por supuesto, pero esto de usar la memoria no es, si la memoria es como un músculo. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, mientras más tú lo ejercitas, va a ser un recurso importante. ¿Sabes que nosotros tenemos problemas de memoria? Bueno,
Yo creo que a ti se te ha olvidado más de alguna vez las llaves de tu auto, quizás la llave de la casa. Sí. Ha olvidado a lo mejor el cumpleaños de una persona importante. Mientras no sea el de mi esposa, ningún problema. Pero sí, el carnet de identidad, ¿cuántas veces se me ha quedado en la casa y uno cuando lo necesita dice, chuta, se me quedó? Oye, el otro día leí una información que me dio escalofrío. Dice que en el espacio de 26 años, de 1998 al 2024 creo que es, murieron más de 1000 niños. Como 1000 niños. Oye, 1000 niños. ¿Y sabes por qué murieron esos niños? Murieron por calor. Porque los padres se olvidaron que tenían a un niño dentro del auto. Chota. Oye, pero eso es fatal. Ahora, espiritualmente hablando, es mucho más fatal todavía. El olvidar los hechos de Dios. Hay una declaración que dice que nosotros no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido hasta ahora. Así es. Dime tú, Gabriel, tú tienes, si yo te preguntara, ¿tienes hechos específicos en los cuales viste la mano de Dios en tu vida? Sí, sanidades familiares, por ejemplo, que estaban bien complicados y pudimos ver la mano de Dios obrando en ellos, teniendo misericordia. Ahora es importante que tú recuerdes eso cada tanto. Sí, yo creo que eso es fundamental para la vida, sobre todo el cristiano, recordar las proezas y las maravillas que ha hecho Dios tanto con uno como con los cercanos y no olvidarse de eso. Ahora, fíjate que la instrucción que dio Josué allí, que Dios le dio a Josué al pueblo, de que ellos tenían que repetir a sus hijos estos hechos. Y ese es un principio que no ha cambiado, a pesar de toda la tecnología, de todos los avances en cuanto al tema de comunicaciones. El tema de hacer que como padres nosotros tenemos que repetir a nuestros hijos, de enseñarles quién es Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, enseñarle a nuestros hijos los 10 mandamientos. La instrucción era de que ellos tenían que repetirlo a sus hijos, y no una vez, sino prácticamente en el transcurso de la vida misma. ¿Cuántos de nuestros hijos saben los mandamientos de Dios? Que son los principios, pues, los principios que rijan la vida, la conducta, las palabras, los pensamientos, la forma como una persona puede conducirse en la vida, que tiene instalados los mandamientos en el corazón, en la mente. Entonces, es muy importante lo que estaban recibiendo como instrucción. Así que debemos recordar y recordar. Yo tengo muchos hechos en mi vida, en mi ministerio, donde yo vi cómo la mano de Dios intervino directamente. Yo creo que con mi esposa estábamos hablando sobre este tema, y yo creo que unas 4 o 5 veces el Señor nos salvó de morir, de una muerte inminente, ¿no es cierto? Ya sea por accidentes o por enfermedades. Claro. Sí, entonces, cómo Dios intervino, cómo Dios estuvo allí presente para nosotros, fue muy evidente, y eso nos ha servido en nuestra vida cuando enfrentamos momentos difíciles. Porque tenemos que enfrentar momentos difíciles, momentos en los cuales no sabemos qué hacer. Ahí donde nuestra mente debe recordar cómo el Señor intervino. Y así como intervino allí, va a intervenir también. Así es. El llamado de no olvidar. Oye, esto está de la mano, ¿no es cierto? Porque por un lado debemos siempre recordar, pero también tenemos que no olvidar. Así es. Así que esto está muy bien complementado aquí claramente, ¿cierto? Así es. Bueno, hay hitos del Jordán. Esos hitos del Jordán. Ya me llamó la atención que el cruce del Mar Rojo y el del Jordán son 2 eventos históricos que quedaron ligados como hito de la historia de la redención. Juntos, ambos eventos señalan nuestra liberación del pecado y nuestro acceso a la vida eterna. Amén. Sí, por eso por un lado. Ahora, cruzar milagrosamente el río Jordán y ser trasladado a la misma presencia de Dios fue una realidad, ¿sabe para quién? ¿Para quién? Para Elías.
Para el profeta Elías. Así es. Y a mí me llamó la atención que el río Jordán estaba implicado aquí también. O sea, el río Jordán llega a ser un símbolo, una señal. Ujú. Sí, que cada uno de nosotros debe tener nuestro río de Jordán. Aquella pared natural que aparentemente es un escollo para poder estar ya Para avanzar. disfrutando la tierra nueva, ¿no es cierto? Ujú. Y cada uno de nosotros necesitamos cruzar, necesitamos que el Señor intervenga para que abra la posibilidad de que nosotros transitemos hacia la tierra, a nuestra tierra nueva, a la patria celestial, ¿no es cierto? Ujú. Mira, aquí tenemos el caso de Elías. Ahora también para Eliseo, sin embargo, el mismo suceso fue una señal para la recepción del Espíritu Santo. Claro, Ujú. ¿te acuerdas que él pidió una doble porción del Espíritu Santo? Así es. Que es lo que lo capacitó para su misión. Ahora, otra cosa interesante es que también tuvo que ver con Jesús, el río Jordán, porque entrar en las aguas del Jordán tuvo el mismo efecto en Jesús, que fue capacitado por el Espíritu Santo para cumplir su misión, liberarnos del pecado y darnos vida eterna. Así que esto del río Jordán y la experiencia que nosotros hemos visto aquí es muy importante. Incluso yo estaba leyendo aquí en el día viernes de la lección Ujú. que corresponde al comentario de la lección, un texto que me gustaría compartirlo porque eso está aquí escrito. Que el hecho de haber leído esta sección o haber estudiado esta sección del capítulo 3.1 al 4.24, algo que está escrito como un consejo que dice: estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Ujú. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué. Esto que estudiamos nosotros ahora, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparado el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo en la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. ¿Qué te parece? No, Estamos aquí en un comentario de Elena de White, comentario bíblico adventista, tomo 2, página 998. O sea, esto que estudiamos ahora viene como un consejo de la inspiración para que no solo lo estudiemos ahora, sino para que podamos afianzar nuestro corazón en preparación para la tierra nueva. así es. Así que, estimado Gabriel, gracias por acompañarme. No, muchas gracias a ustedes por la invitación acá. Tercera semana, esperemos que sigamos ya avanzando ya en la próxima lección, que va a ser el capítulo 4. Así que dar gracias a Dios por estos momentos que nos da, porque de verdad que es inspiración para cada uno acercarse más a Dios, no olvidarlo. Así es. Y también dar gracias por todo este momento que hemos compartido. Oye, una cosa, Gabriel, y lo voy a tener que hacer, aparte de este repaso que hemos hecho, Ujú. porque me llamó la atención y que fue mencionado así tangencialmente, pero es muy importante en sus implicaciones, es que me di cuenta de que no todo el pueblo de Dios pasó el Jordán. Wow. Oh, ¿cómo eso? Claro, él solo pasó el 79%. Mire, eso no lo tenía ¿Pero registrado. cómo? Claro, porque hubieron 2,5 tribus que no quisieron pasar. Mm. ¿Cómo que no quisieron pasar? No quisieron pasar. Porque encontraron que el territorio antes de pasar fue para ellos más atractivo. ¿Sabías tú que Moisés se enojó mucho con ellos? Discutió con ellos sobre eso. Y el miedo de Moisés era que ellos iban a influenciar sobre el otro pueblo. Es inaudito. Totalmente. Y al final, y aquí aprendo otra lección, es que el Señor respetó esa decisión, fíjate.
les concedió esa tierra. Pero hay implicancias, porque dime tú, Gabriel, ¿tú quieres que cruzara la tierra prometida? Amén, de todas maneras. Pero ¿sabes tú que hay personas que no van a cruzar? Y por decisión de ellos. Y por decisión de ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Lo voy a explicar en un videito aparte, porque si no sería ocupar mucho tiempo. Más extenso. Así que también los invitamos cordialmente a que revisen el Instagram de acá de Pastor Samuel Concha, donde también vamos a subir material informativo extra que también viene a complementar la lección de esta semana. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu compañía. Oremos. Ya. Señor, gracias porque pudimos repasar estos puntos tan vitales, tan importantes que pudimos encontrar en la lección de esta semana. Por favor, bendícenos y que podamos compartir con la hermandad estas apreciaciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, amigos. Los dejamos invitados para que sigan viendo los videos y aprovechen de descargar el material que va a estar ahí anexo abajito. Y que se suscriban, pues, y le den like al video. Ah, sí, por favor. Si usted considera importante este aporte, dele a la campanita. Faltó eso. Y suscríbase a nuestro canal. Le va a servir. Chao, que Dios les bendiga.